Historia de la farmacia, por Ronnie Condeña Parvina. Alguien dijo: si queremos ver lo que hay entre nosotros, debemos mirar para atrás. Esta frase nos invita a revisar los sucesos pasados en relación al nacimiento de la farmacología y también del medicamento, los mismos que se usaron desde tiempos antiguos, dadas las necesidades de alimentación, curación o atenuación de los síntomas o enfermedades del hombre antiguo. Veamos en esta edición entonces cómo a través de ciertos sucesos históricos nace la farmacología. Uno de sus primeros términos de origen es la palabra farmacón, que significa también remedio, y así en el tiempo se fueron integrando más términos y sustancias que se descubrieron gracias a la curiosidad científica del hombre. Y su historia la vamos a dividir en varios periodos, como vemos: el mundo arcaico, el mundo clásico, la farmacia árabe, la Edad Media en Europa Occidental, el Renacimiento, la farmacia del Nuevo Mundo, la farmacia en la Edad Moderna, la farmacia del siglo XIX, la industrialización del medicamento y la práctica de farmacia, y por último, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la farmacia. ¿Qué sucedió en el mundo arcaico? Aquí veremos, por ejemplo, los lugares donde la farmacología se originó, con ciertos hechos que ya revisaremos, como por ejemplo en Mesopotamia, en Egipto y en las civilizaciones orientales chinas. Veamos qué sucedió en Mesopotamia allá por los años 4000 y 1500 a.C. Los estudiosos de esos tiempos en la medicina y farmacología original contribuyeron a su desarrollo, registrándose progresos relevantes en farmacoterapia y materia médica, como por ejemplo la primera farmacopea, que es una tablilla de arcilla creado en los 2100 años antes de Cristo, donde un médico sumerio anónimo describe una selección de remedios en tablillas enterradas entre las ruinas de Nippur, conocido como la antigua farmacia de Nippur, que contenía 8000 recetas, principios activos, fórmulas, etc. Por ejemplo, el cloruro de sodio, como la sal común, el nitrato de potasio o la salitre, la leche de vaca, la piel de serpiente, la concha de tortuga, casia, mirto, tomillo, sauce, peral, abeto, higuera y algunas palmeras de dátiles. Asimismo, existió también el comercio de fármacos en la calle, en la ciudad de Nippur, durante el periodo babilónico. La medicina como profesión por los años 1700 a.C., estableciéndose como una profesión regular con honorarios y condiciones fijadas por ley. En Egipto, la medicina tenía una concepción religiosa mágica, practicada por el sacerdote, el brujo y el médico. Se creían que las enfermedades y su cura estaban más ligadas a creencias religiosas y también a las artes mágicas, en las cuales los remedios consistían en hechizos y encantamientos, y dentro de los puntos más relevantes en el desarrollo de la medicina y farmacia en este lugar revisaremos lo siguiente: los procesos químicos, los cuales se utilizaban para la elaboración de remedios, la química egipcia o la materia médica rica en sustancias de todos los orígenes, los laboratorios de los templos donde se fabricaban drogas, perfumes y ungüentos para las necesidades del culto, los productos para el ritual como plantas, piedras raras, aceites minerales y algunos vegetales, las tareas farmacéuticas que realizaban al preparar los medicamentos, como medir, pulverizar, mezclar, filtrar y también hervir, la elaboración de prescripciones en casi cualquier forma de administración no parenteral de medicamentos que se preparaban en esos tiempos, el gran papiro de Ebers por los años de 1500 a.C., con un manual o farmacopea con 800 prescripciones y menciona unas 700 cantidades de remedio para distintas dolencias. El papiro de Caún, allá por los años 1850 a.C., el papiro de Gers por los años 1600 a.C., que incluye ciertas bendiciones que debían decirse al preparar los remedios y otros al pronunciar sobre la copa de medición y los ingredientes, entre los que figuraban la cebada y la cerveza. Una buena parte de la droguería egipcia pasó al formulario de la Edad Media a través de Hipócrates y Dioscórides, subsistiendo aún en el repertorio
de los curanderos. Esto fue lo que sucedió, ¿no?, en la parte de Egipto. Bueno, entremos ahora a ver qué pasó en la China con la farmacología. Estos se caracterizaron por la búsqueda de soluciones terapéuticas netas, combinando sustancias de origen vegetal que restablezcan naturalmente la armonía interior. Según el pensamiento taoísta, las drogas interactúan, cambian y se transforman. Esa aproximación les permitió identificar elementos como por ejemplo las antitoxinas, la inhibición producida entre los compuestos mercuriales y arsenicales, los efectos aditivos y sinérgicos entre sustancias. Otros eventos importantes que descubrieron fueron las tablillas de madera o bambú, con los primeros textos chinos 5 siglos a.C., los primeros conocimientos de farmacia transmitida oralmente, la obra de Pensao Canu, la farmacia china, que en la actualidad se asemejaban con sus equivalentes de hace siglos, utilizando la materia médica clásica con gran influencia en la civilización moderna, como por ejemplo el ginseng, la efedra, la corteza de acacia, el ruibarbo, el alcanfor, son algunos de los grandes aportes de la antigua China en materia de principios activos y algunos medicamentos. El mundo clásico. En este periodo, la farmacología se desarrolló en 2 lugares cercanos, como son Grecia, por los años 600 a 300 a.C., y en Roma, en el cual surgieron varios eventos, como veremos a continuación. Grecia. ¿Qué pasó en esos tiempos? En esos tiempos, el hombre ya conocía el concepto de enfermedad. La influencia de su filosofía natural le permitió conceptuarla como un desequilibrio de los 4 elementos, como son fuego, agua, aire y tierra. La prevención, que para ellos la buena salud y el bienestar social dependían de la armonía, y más que eliminar la enfermedad, optaron por prevenirla. La terapia, que según Hipócrates, padre de la medicina, en caso de enfermedad, esta debía ser mínima para permitir a la naturaleza hacer lo suyo. Propagaron la farmacia en Europa. El tratado de materia médica principal, vía farmacéutica de la antigüedad, corresponde a Dioscórides. El ejercicio farmacéutico continuó de mano de los médicos. No obstante, existieron los grupos recolectores de plantas y también de preparaciones y vendedores de remedios. Veamos ahora Roma. Su aporte histórico fue la de organizar el conocimiento médico y farmacéutico, transformándolos de teorías a reglas y normas, además de la prevención de las enfermedades, realizando importantes obras de salud pública. Y lo más notable en esos tiempos fueron, por ejemplo, el arsenal farmacológico aportado por Dioscórides, conocido como el iniciador de la farmacología racional, dejando su trabajo el método terapéutico. La diferencia también entre alimentos y fármacos, señalado por Galeno, la dieta y ejercicio físico, aportado también por Galeno, la farmacia galénica, que gracias a las formulaciones magistrales que dio origen a la denominada farmacia galénica. Y dentro de esas formulaciones tenemos, por ejemplo, a las infusiones, colutorios, supositorios, enemas, decocciones, enjuagues, inhalaciones, cataplasma, pastillas, pincelamientos y también pomadas. Existió un término antiguo en esos tiempos, como son la medicatrina o tabernas, que eran los lugares donde se vendían algunos o se comercializaban los medicamentos, y farmacopolai, que eran las personas que ejercían la medicina y comercializaban ese tipo de medicamentos en esos tiempos. Entremos ahora a ver a la farmacia árabe. La farmacia durante los siglos 7 al 11 experimentó un extraordinario avance en el mundo árabe, el cual veremos como por ejemplo el libro de la farmacia en el arte de la curación, que contenía comentarios sobre el quehacer del farmacéutico, diferenciando a la farmacia y también a la medicina. Los formularios diseñados que eran para el uso de los farmacéuticos, el galenismo como modelo en Occidente de la medicina y la farmacia, los escritos de Rasés, primer musulmán en introducir y ampliar los trabajos de terapéutica de Grecia y de Roma clásica, la obra Canon Medicinae de Avicena, otro persa que intentó unificar el conocimiento médico y farmacéutico, el manual de Albucasis y sus 30 tratados,
un manual para muchas generaciones de farmacéuticos que contribuyeron a la transmisión de la farmacia árabe al occidente. Algunas formas de administración que eran desconocidas entre los que se encontraban los árabes conservan julepes, electuarios y otras formas farmacéuticas. La primera botica regida por un farmacéutico, la primera clase farmacéutica de instrucción, el primer código de ética en el Cairo, la estrecha relación entre la farmacia y la alquimia, que permitió un conocimiento más profundo de la química y el uso por parte del farmacéutico de procesos y aparatos de laboratorio propios de esa disciplina. Por último, el desarrollo de la alquimia, que originó un conjunto particular de conceptos filosóficos en la búsqueda de una sustancia, la piedra filosofal, capaz de transmutar los metales básicos en oro y proporcionar un elixir de la vida que confiriera al hombre la inmortalidad. Esto fue lo que sucedió con la farmacia árabe. ¿Qué sucedió con la farmacología en la Edad Media? En esta época predominaba aún el galenismo, pero también el fanatismo, el espiritualismo y la religión, coincidiendo además con guerras, infecciones y plagas, y los puntos más resaltantes en estos tiempos fueron la aparición de los monjes, familiarizados con la obra de Dioscórides, leían a Hipócrates, Galeno y otros clásicos, y aprendían las características de las hierbas y la composición de las medicinas, la aparición de los herbolarios y el listado de antídotos, la literatura farmacéuticas en lenguas nativas, encontrándose obras en inglés antiguo, irlandés, francés y alemán que evidenciaban la influencia de la medicina popular romana, céltica y también teutona. Aparecieron también las boticas y huertos medicinales de los monasterios, dando impulso notable y específico al desarrollo de la farmacia. La aparición también de la Carta Magna de la farmacia, que originó en ese tiempo y dispuso la separación oficial entre medicina y farmacia, y contenían las primeras normas deontológicas para el profesional farmacéutico, con 5 disposiciones, como por ejemplo separar la práctica médica de la de farmacia, establecer una supervisión oficial de la práctica farmacéutica, juramento que las preparaciones se harán en forma confiable, limitar el número de farmacias y por último fijar oficialmente el precio de los medicamentos. Esta norma deontológica fue el inicio de la formalización de la farmacia y del quehacer farmacéutico. El Renacimiento. En esta época dio lugar a cambios de tal magnitud que constituyeron una verdadera revolución por parte de algunos científicos, como por ejemplo la aparición de Philippus Bombatus, llamado Paracelso, para manifestar su superioridad sobre el gran Celso, autor de la obra de medicina. Fue el primero en expresar que los procesos vitales son químicos y que por lo tanto en el estudio de la química puede hallarse la curación de las enfermedades. Por tal motivo se realizó el uso de sustancias químicas con fines terapéuticos, introducidos por Paracelso, que preparaba mediante procesos de destilación y extracción de compuestos metálicos como el azufre, el plomo, el hierro, el antimonio y el cobre. También preparó tinturas de alcohol y una gran variedad de extractos. Él manifestó un remedio para cada enfermedad. Paracelso introdujo el concepto de atacar la enfermedad y no los síntomas, y que lo similar curaba lo similar, en franca oposición al concepto galénico de cura por contrarios o medicina alopática. Apareció también la obra de Paracelso, predominando en la farmacopea occidental hasta el siglo XIX. La farmacia del Nuevo Mundo. La exploración del Nuevo Mundo permitió que una gran cantidad de sustancias fueran introducidas en Europa por los navegantes españoles, portugueses, ingleses, franceses y holandeses. Esas fueron incluidas en la primera farmacopea oficial aprobadas en Inglaterra, Alemania, Rusia y Portugal. La flora proveniente de las Indias orientales suministró una gran cantidad de remedios, entre los cuales se encontraban la ipecuana, la quinoa, la coca, el curare, bálsamo del Perú, el tolú y por último los botones de peyote. La farmacia de la Edad Moderna. Las farmacopeas alcanzaron su plena razón de ser
a principios de la Edad Moderna, convirtiéndose en un símbolo de la intervención gubernamental en la protección de la salud pública, garantizando que el farmacéutico dispensara los medicamentos prescritos. Pero ¿qué hechos importantes sucedieron en esos tiempos? Por ejemplo, el uso de la palabra farmacia, en el sentido que actualmente tiene, desarrollándose una ciencia más compleja, tal y como se refleja en la descripción de la farmacopea de Londres y también de París. La vacuna contra la viruela, los progresos en la formación farmacéutica, la depuración y remodelación de la farmacopea, la investigación en animales, los ensayos en pacientes, la utilidad medicinal de muchas plantas como el colchico, el acónito, el estramonio, la renovación de la farmacopea, la revolución química, la consolidación social de la farmacia, la separación de los especieros de los farmacéuticos, el cambio en la denominación profesional de apoticaire a farmacien, y por último, el desarrollo de la farmacia británica del siglo XIX, gracias a un grupo de profesionales conocidos como químicos drogueros que cuestionó su hegemonía, su labor profesional, que era muy similar a la de los boticarios, y fueron estos los que dieron lugar al desarrollo de la farmacia británica del siglo XIX y al desarrollo posterior de la misma. La farmacia del siglo XIX. El desarrollo científico y tecnológico impactó muy directamente a la farmacia, descubriendo nuevas sustancias que intervinieron en el mejor tratamiento de enfermedades del hombre, como por ejemplo el rol de las proteínas en la nutrición, gracias al inglés William Brand, primero en caracterizar la albúmina. Bruce, investigándola, descubrió en el año 1819 a la aminoácido leucina, y en 1820 Henry Bremont obtuvo la glicina. También los alcaloides glucósidos y halógenos, la disponibilidad del principio activo concentrado que permitió mejorar la pureza, actividad, estandarización y dosificación de los compuestos. Descubrimiento de los glucósidos debido al éxito de la farmacia química en la extracción y caracterización de los alcaloides de origen vegetal, siendo el más importante los derivados de las hojas de dígita. La resolución farmacéutica de los alcaloides y los glucósidos, la que generaron estas sustancias, dotando a la terapéutica mediante fármacos de origen vegetal como la morfina, la codeína, la quinina, la cocaína, la colchicina, la efedrina, la atropina, la fisostigmina, la papaverina, la reserpina, digoxina y digitoxina de gran potencial y eficacia. La industrialización del medicamento y la práctica de la farmacia en el siglo XIX. La práctica de la farmacia también sufrió una modificación radical y de gran repercusión social, como por ejemplo la fabricación de los remedios, que se trasladó desde la oficina de farmacia al laboratorio y las plantas industriales. Las tareas de investigación y producción de medicamentos fueron asumidas por la industria. A medida que los químicos profundizaban en los compuestos orgánicos, la industria química y farmacéutica comenzó a producir fármacos sintéticos. La aparición de la patente y marca registrada, originado gracias a dos circunstancias legales que desarrolló la sociedad occidental con el fin de recompensar la inventiva y proteger la propiedad. La aparición de la primera patente para un medicamento, que se otorgó en Inglaterra en el año 1698 a los fabricantes de las sales de Epsom, el nombre comercial y la marca registrada. Estos impulsaron el crecimiento de la publicidad de fármacos a la venta sin receta, atribuyéndoles en algunos casos virtudes terapéuticas que no presentaban. La aparición de los fármacos éticos, los que solo se vendían con prescripción médica y se dirigían a profesionales sanitarios. La industrialización impactó también sobre las actividades del químico farmacéutico. Pero ¿cuál fue ese impacto? Primeramente, que un químico particular no podía obtener los medicamentos con sus propios recursos. Los productos que el farmacéutico elaboraba en forma individual, la industria los generaba en forma más económica y de mejor calidad. La industria asumió responsabilidades sobre la calidad de los medicamentos que tradicionalmente eran del farmacéutico. La abundancia de específicos o medicinas patentadas, respaldados por una publicidad generalizada,
impidió que los farmacéuticos dispusieran de específicos propios, abriendo la puerta de una dura competencia, estableciéndose rivalidades entre los mismos farmacéuticos, lo que se tradujo en innovaciones comerciales como los establecimientos de rebaja y la aparición de las cadenas de tiendas. El desarrollo de la ciencia, tecnología y farmacia en el siglo XX y XXI. Ya a partir de este siglo, hubieron nuevos cambios en el campo de la medicina y farmacia. Los nuevos procesos de síntesis en química orgánica produjeron nuevos grupos de compuestos, lo que podía traducirse en un aporte aparentemente ilimitado de nuevos fármacos, además de otras innovaciones como por ejemplo el estudio de sustancias como las activas de origen animal, mediadores endógenos como las hormonas y los neurotransmisores, que no habían sido posibles en los progresos en endocrinología, el inicio de la quimioterapia y la investigación, el desarrollo de la inmunología, los mayores estudios de fisiología y dietética, las nuevas áreas de investigación farmacéutica, la física nuclear que dio origen a la medicina nuclear, los descubrimientos de nuevos fármacos y la nueva forma de administración de medicamentos que permitieron aumentar la eficacia y seguridad de los tratamientos médicos. Asimismo, nuevas formas de tratamiento y de medicamentos, como la terapia génica y la terapia con células, el trasplante de órganos procedentes de animales modificados genéticamente, etc. Descubrimiento de más proteínas, tiempo donde el mercado farmacéutico contaba con más de 70 proteínas recombinantes y anticuerpos monoclonales. La industria farmacéutica y nuevos fármacos, que ha jugado un papel importante a lo largo de su historia, contribuyendo de manera muy importante al descubrimiento de nuevos medicamentos. El desarrollo de nuevos fármacos en el futuro. En los próximos años continuarán desarrollándose no solamente nuevos fármacos, sino análogos de los productos ya existentes. El futuro aporte de la biología molecular a la farmacología, el cual será el perfeccionamiento de técnicas que permitirán identificar dianas biológicas, cuya modificación por métodos farmacológicos resultará relevante en términos terapéuticos. Por último, los principios éticos y la protección del consumidor, que hicieron necesaria la ley que creó la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, que otorga los registros sanitarios en ese país para garantizar la eficacia y seguridad de los medicamentos. Estimados alumnos, hemos visto cómo la farmacología se ha desarrollado intensamente. Tal como hemos visto, la historia del hombre ha ido de la mano con la historia de la profesión farmacéutica y de los medicamentos, así como el desarrollo de la medicina, la ciencia y la tecnología, donde el hombre siempre buscó más explicación a los fenómenos de la naturaleza y a una solución a sus males. Desde el descubrimiento de las propiedades terapéuticas de ciertas sustancias en la historia, hasta el descubrimiento de nuevas sustancias, nuevas formas farmacéuticas, nuevos tipos de tratamiento y hasta nuevas y modernas teorías del quehacer farmacéutico, nuevas infraestructuras y áreas de despacho del medicamento, la farmacología seguirá avanzando de varias maneras con el único fin para la cual se originó y que es el tratamiento de los síntomas y enfermedades que padece el ser humano. Al presente, la investigación y la búsqueda de nuevos principios activos continúa y continuará con un sinfín de experimentos sobre los beneficios o efectos adversos de estos medicamentos. Por lo tanto, como profesionales, tenemos la responsabilidad de mantenernos al día y seguir observando y estar alerta a la investigación y desarrollo de los medicamentos del futuro, los cuales cada vez más se acercan y estarán en un par de minutos ya disponibles en nuestras vidas y en nuestras farmacias. Esto fue la historia de la farmacia. Muchas gracias.